Un Dios que hace lo imposible posible. Y a la verdad, hermano, la fe es algo tan precioso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y a través de la fe, pues nosotros alcanzamos los milagros, alcanzamos las proezas de Dios hacia nuestras vidas. Pero siempre que nosotros tratamos de despertar en la fe, se presentan ciertos obstáculos que impiden el crecimiento, que impiden el desarrollo de la misma fe en cada uno de nosotros. Hermoso es poder recibir un milagro. Y muchos de nosotros estamos interesados de parte de Dios en recibir un milagro de Él. Y muchas veces también le buscamos por convicción o por gratitud. Pese a que estemos enfermos o que estemos en diferentes circunstancias, nosotros buscamos a Dios. Pero la fe sobrepasa los límites. La fe no tiene un límite. La fe es algo que se mueve a través de la intervención divina. Y es donde Dios mete su mano y hace prodigios y milagros pero muy poderosos, muy grandes. La fe nos lleva a nosotros hasta el momento de la salvación, nos lleva al propósito en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. La fe nos mueve a todo eso si nuestra medida de fe crece en la gracia de Dios. E incluso debemos tener fe que si un día nosotros morimos, no morimos, sino que dormimos. Y que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados juntamente con Él. Por eso es que la fe no tiene límite. Y en la Biblia encontramos muchos pasajes que hablan de cosas semejantes. Entonces el propósito de Dios en nosotros no tiene un límite. Por eso es que nosotros tenemos que crecer en esa fe. Y vamos a hablar un poquito acerca de los obstáculos de la fe. Ese es el tema, los obstáculos de la fe, lo que impide ese crecimiento o lo que resta a ese desarrollo de fe. Porque nosotros muchas veces pasamos desánimos, pasamos afanes, pasamos angustias, dudamos muchas veces. Pero todas esas cosas que vienen en nuestras vidas son dardos del enemigo que tratan de hacer menguar nuestra fe o de hacer menguar nuestra creencia o nuestra creencia en un Dios poderoso. Muchas cosas son las que afectan. Vamos a tocar algunas de ellas. Algunas pues las vamos a hacer breve, otras vamos a tratar de explicarlas un poquito más a través del Espíritu Santo, en aras de respeto también al tiempo. Así es que vamos a nuestra Biblia, Lucas capítulo 18, versículo número 7 en adelante. Ahí hace una separación, Lucas capítulo 18, versículo 7. Hace una separación y se traslada a Hebreos 11 y maneja los dos versículos, por favor. Lucas 18 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Lo tenemos? Amén. Lucas 18, versículos 7 y 8 dice así: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, hace una interrogante y dice, ¿hallará fe en la tierra? Dice Hebreos capítulo 11, si lo tiene ahí en la separación que hizo, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es que necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a orar brevemente. Cierra sus ojitos, por favor. Buen Dios y Padre, bendecimos tu gloria, tu presencia en este lugar. Respalda tu palabra haciendo prodigios y milagros y haciendo que las almas se conviertan a ti. Padre, todo lo ponemos en tus manos. Habla tú, Espíritu de Dios, convence, redarguye de juicio, de pecado, de justicia, y que tu gracia y tu paz sea derramada. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Es importante que nosotros nos acerquemos a Dios por convicción, creyendo que Dios existe, que Dios es real y que Él hace lo imposible posible. A través de los tiempos, si usted comienza a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, de pasta a pasta, va a haber milagros sorprendentes. Pregunto, ¿será que Dios ha cambiado a través del tiempo? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el mover del tiempo? Si tenemos un Dios que hace lo imposible posible, ¿qué es lo que acontece o qué es lo que sucede para que haya una separación entre Dios y el hombre? Porque si Dios sigue siendo el mismo, el libro de Hebreos lo menciona, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos.
Pero a veces somos nosotros los que cambiamos nuestra actitud. No es que Dios haya cambiado. Somos nosotros los que hemos cambiado nuestra perspectiva o nuestro pensamiento. Es decir, que ya no buscamos un momento de intimidad con Dios, sino que lo que tenemos es un compromiso con Dios. Que son dos cosas muy diferentes, porque el compromiso es algo en el que hay que estar. Hay que llegar, no por devoción, no por vocación, no por anhelo, sino que simplemente hay que estar. Entonces ahí cambia la cosa, porque cuando nosotros lo hacemos realmente por adoración o por buscar la presencia de Dios, entonces es donde suceden los milagros. Para los milagros se ocupan dos cosas. Se ocupa la fe y la intervención divina. ¿Cómo muevo la intervención divina? ¿Cómo muevo el poder y la gloria de Dios? A través de la fe. Y si no tengo fe, dice el libro de Hebreos que leíamos, es imposible agradar a Dios. Y en la pregunta de Lucas 18:8 al final dice, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? La fe llega más allá. Usted puede tener cáncer y Dios lo puede sanar. Puede tener una insuficiencia renal muy crónica, muy aguda, y Dios lo puede sanar. En cualquier proceso de enfermedad o económico, o espiritual o emocional, Dios lo puede sanar. Pero ¿qué si Dios no lo sana? ¿Acaso la fe no obró? Pues sí, la fe sí obró, porque se murió en Cristo y murió con la salvación, porque a Dios en sí no le interesa el cuerpo, lo que le interesa es el alma, porque la fe llega a esos extremos. Pero hay cosas que obstaculizan. Número uno, el afán. El afán nos aleja a nosotros. Ya no hablamos en sí de un milagro, sino hablamos de un acercamiento, porque la fe se produce a través del acercamiento a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero el afán nos envuelve a nosotros y nos preocupamos más por las cosas de este mundo que por las cosas espirituales. Entonces perdemos el enfoque. Perdemos el enfoque y nos olvidamos de que Dios tiene el control. Dice Mateo capítulo 6, verso 31 en adelante. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cómo funciona el afán? Estamos aquí, pero no estamos aquí. Es decir, aquí estamos todos y nos podemos contar uno a uno y hay un montón de cuerpos, pero la mente no está aquí. La mente está pensando en lo que dejó en la casa e incluso en lo que tiene que ser mañana, si el mañana no es nuestro. Si la vida es como la hierba del campo que aparece por un momento y después ya no está. Pero nosotros estamos pensando, y no solamente en mañana, estamos pensando en el otro año, en las elecciones del 2018. Estamos pensando cuando cancelemos la casa y nos faltan 30 años todavía. Basta cada día su propio mal. Porque entonces la fe no obra en eso, porque yo estoy adelantando. ¿Sabe qué me agrada de Abraham? ¿Por qué Abraham se constituyó amigo de Dios? Porque Dios lo menciona y Dios todavía a través del profeta Isaías habla de que Abraham era llamado amigo de Dios. Yo empecé a indagar, ¿y por qué? Porque Abraham vivía un día a la vez. Abraham desayunaba huevos de avestruz o no sé qué le daban. Él no estaba pensando en el almuerzo. Nosotros estamos en el desayuno y estamos pensando en el desayuno del otro día. ¿Qué vamos a comer? Nos pusimos la ropa el domingo y ¿qué me voy a poner el otro domingo? No pensemos en comer, no pensemos en vestir, pensemos en buscar la presencia de Dios para que Dios obre milagros en poder y gloria. Porque si nos sometemos bajo su voluntad, entonces la fe va a comenzar a crecer. Y ese bloqueo del afán
va a comenzar a menguar y a degradarse, porque el afán, hermano, es algo terrible. Trae preocupaciones, estrés y muchas enfermedades. Avanzamos. Segundo, las excusas, estas abundan. Las excusas en el ministerio, en todas las áreas las excusas abundan. Dice Lucas capítulo 14, verso 18. Lucas 14, 18. Y todas a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarla. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Este pasaje lo explicaba el hermano Tony el viernes pasado y el hermano pastor también lo explicaba el domingo. Hablaba acerca de las excusas. Movámonos a Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Es decir, que nosotros que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, no tenemos excusa. ¿Sabe por qué no tenemos excusa? Porque su eterno poder y deidad fue manifestado cuando Cristo fue crucificado. Nuestras enfermedades, nuestros pecados y maldiciones fueron imputados en Él. Por lo tanto, nosotros alcanzamos la salvación a través de la gracia y la misericordia de Cristo. Entonces no tenemos excusa porque Él nos dio un ejemplo real y verdadero. La muerte, la desfiguración, la laceración del cuerpo de Cristo no nos permite a nosotros tener excusa porque Él nos ha dado la fe a nosotros, demostrándonos a través de una muerte de cruz. Eso es lo que dice Romanos 1:20. Por lo tanto, hermano, no tenemos excusa. Número 3. Son como 20, por eso vamos rápido. Solo vamos a tocar 10. Tal vez 11. El pecado. El pecado interrumpe la comunión con Dios. A santidad nos ha llamado el Señor. Dice Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y nosotros no somos esclavos del pecado. Lastimosamente, dentro de las congregaciones hay practicantes del pecado. Hermano, y por eso no reciben un milagro. No, estoy hablando en sí del acercamiento hacia Dios. Los milagros se reciben por la gracia y la misericordia de Dios, pero estos son obstáculos que impiden el desarrollo de la fe, o que nosotros crezcamos o nos multipliquemos en la gracia de Dios. Romanos capítulo 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, si no servimos al pecado, ¿a quién servimos? Servimos a Jesús, servimos a Dios, aborrecemos el pecado, nos alejamos del pecado y despertamos en la gracia y en la fe de Dios. ¿Dónde andábamos nosotros siendo esclavos del pecado? Y ahora que somos esclavos de Cristo. Número 4, el desánimo. Estábamos hablando de esto, el desánimo. Mire, cuando uno está desanimado, hermano, comienza a criticar, a murmurar, comienza a ver las cosas mal. ¿Y la fe qué se hizo entonces? No, la fe ya no está, porque estamos viendo las cosas de forma negativa. Estamos viendo las cosas desde nuestro propio pensamiento. Ya el punto de vista bíblico o el punto de vista de Dios, eso ya no encaja. Encaja lo que nosotros pensamos o deseamos. Es donde nos importa un bledo ir a la iglesia o no ir. Es donde llegamos simplemente a estar fregando a la iglesia. Donde decimos, vamos a ver qué onda, a ver qué hay de bueno, a ver, vamos. ¿Qué hay? Hay desánimo. Hay desánimo, simplemente están neutros. Dice Santiago, el hombre de Santiago capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Es decir, que empieza algo, lo deja a medias, empieza otra cosa, lo deja a medias, hace otra cosa a medias, la deja a medias, es inconstante, tiene doble ánimo, no se siente bien en ningún lado, no encaja en ningún lado y contamina a los demás. Desanimarse es algo fácil, es algo sencillo. Por un problema económico, por un problema familiar, por los problemas con la señora o con el caballero de la casa. Todas esas cosas traen desánimo y abonan al desánimo. La Biblia menciona la palabra tener ánimo más de 50 veces. Jesucristo lo dijo 4 veces en el Nuevo Testamento. Le dijo al paralítico cuando lo bajaban para poderlo libertar, le dijo, tened ánimo. A la mujer cuando tocó el manto de Jesucristo, le dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ten ánimo. O sea que un desanimado no tiene fe. Los discípulos cuando vieron a Jesucristo que iba caminando sobre las aguas del mar, y Pedro le dijo que si podía ir, y él le dijo, ven. Pero antes le dijo a ellos, cuando lo vieron y pensaron que era un fantasma, tened ánimo. Cuando Pablo estaba preso y era llevado ante el concilio, Jesús se le manifiesta y le dice en el libro de los Hechos, Pablo, así como predicaste en Roma, en Jerusalén, también me es necesario que vayas y prediques en Roma. Por tanto, ten ánimo. En esas 4 veces Jesucristo incita a tener ánimo. Nosotros no tenemos que vivir desanimados, tenemos un Dios poderoso que está con nosotros. Por lo tanto, tenemos que cobrar ánimo, tenemos que cobrar fuerzas en enfermedades, en debilidades, en angustia. ¿Y qué nos va a poder separar a nosotros del amor de Dios? Absolutamente nada, ninguna cosa creada, ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, nada nos puede separar a nosotros de la mano de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener ánimo. No, pero es que ando resentido, molesto, enojado. No se desanime. Agarre fuerza en medio de la debilidad. Tenga ánimo, tenga carácter. Me gusta una frase que dice el hermano pastor. Hágale vitayema. Cobremos ánimo, cobremos fuerza. En medio de la debilidad, ahí se manifiesta el poder de Dios. Isaías capítulo 41 dice que Dios nos sostiene a nosotros por nuestro brazo derecho. Y entonces, si Dios lo dice, ¿quiénes somos nosotros para no creerlo? A Josué 1:7 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ánimo, ánimo. Ya la respuesta ha de venir. Todas estas cosas obstaculizan, detienen el desarrollo de la fe. Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos un pueblo en un avivamiento genuino. ¿Sabe? La iglesia actual, no me refiero a la iglesia Jardín de Delicia, la iglesia actual a nivel mundial está pasando una transición muy dura porque está entrando en una etapa de principios de apostasía, de principios de dolores. El profeta Daniel hablaba de la abominación desoladora, en la entrada del anticristo en los primeros 3 años y medio de la tribulación, pero antes de la tribulación la iglesia pasa un proceso, caminando hacia la venida de Cristo. Aquí es donde nos vamos a ver los que somos y los que no somos. En este proceso. En un proceso muy duro porque la iglesia tiene actualmente un acomodamiento. Tiene una zona de confort, está tranquila. Está relax. Esa es la postura de la iglesia actual. Pero tenemos que despertar en la gracia de Dios y movernos en la era del Espíritu porque a eso Dios nos ha llamado a nosotros. No para que seamos cobardes, sino para que seamos valientes. Él no nos dio a nosotros espíritu de cobardía. Nos dio espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Por tanto, nosotros, siendo comprados con la sangre de Cristo, tenemos que cobrar ánimo y sacar fuerzas de la debilidad, esperando la redención, esperando nuestra salvación y manteniéndonos siempre erguidos hacia el supremo llamamiento, porque la venida de Cristo está a las puertas. 5º punto. La tecnología. Lastimosamente, y digo lastimosamente, la tecnología está siendo mal utilizada y nos está apartando de Dios.
Nos está alejando del propósito de Dios. Nos está alejando de la oración, nos está alejando de la lectura bíblica, nos está alejando incluso del congregarnos. Preferimos ver una película, pero estar viendo la película nos cansó, nos agotó y por lo tanto nos olvidamos de la oración y simplemente nos dormimos. Actualmente la tecnología se mueve en los celulares, en las tablets, en las computadoras. En la iglesia la desesperación de muchos es irse para la casa, agarrar el teléfono y ver los mensajes que tienen en las redes sociales. Otros más abusivos lo hacen aquí en la iglesia. Sí, de veras. No se esperan a llegar a la casa, sino que en la iglesia están puyando el teléfono, viendo quién le mandó el mensaje. Entonces no le puedo decir de otra forma más que abusivo. Porque no respetamos la presencia de Dios. Ya la presencia de Dios ya no nos importa. Lo que llegamos al culto, no, la tecnología está absorbiendo nuestros pensamientos y sentimientos. Yo gracias a Dios no uso redes sociales. He tenido la oportunidad de ver algunas. Y mire, y la verdad, a mí me sorprende ver la hipocresía que se mueve en esos medios. Unas viejas tan feas que se toman fotos. Mire usted. No es payasada, es cierto. Y las amigas le ponen, qué linda te ves. Trompuda y fea la señora. Y todavía le dice que se ve linda. Tajo de hipócritas. Lo que se mueven en las redes sociales. Porque no son sinceros, no se mueven en una sinceridad. Sino que te ves linda. Equivoco. Yo creo que no me equivoco, ¿verdad? Yo siempre digo que voy a hablar de la fe, pero bueno. Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia aumentará. Y la ciencia aumentará. Y la ciencia aumentará y la ciencia hoy en día ha aumentado. Ha aumentado tanto que nuestros hijos mismos están atrapados entre las redes sociales. Hoy le dice al hijo, ¿usted qué estás haciendo? Leyendo la Biblia. Y como el tipo maneja más la máquina esa que cualquiera de los padres, escóndelo y ya pone la Biblia, leyendo la Biblia, papá. Nos vacilan los hipotes a nosotros. Nos vacilan. La tecnología está haciendo estragos en la fe de la iglesia. La tecnología, hermano, está acabando con la fe de la iglesia. Y tenemos nosotros que despertar y tener un avivamiento, sí, pero tenemos que erradicar ciertas situaciones. No vamos a llegar al extremo de poner bloqueadores de señal en las congregaciones, ¿verdad? O en el nuevo templo, allá no. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Lo que nos interesa a nosotros acá en este lugar es la palabra de Dios. Lo que nos interesa a nosotros es la palabra de Dios. Eso es lo que venimos nosotros a buscar. Así que deje la tecnología a un lado y no se desespere por la tecnología. Si los mensajes cuando lleguen allí van a estar. Los reto a que llegue, ore y lea un capítulo de la Biblia y después lea los mensajes del WhatsApp o del Facebook. Si logró hacer eso, es un vencedor. Pero no vaya a estar orando pensando en el mensaje, va. Señor Jesús, dice la Camila. No. Oremos con convicción. Y Dios que acomode lo espiritual a lo espiritual y lo material a lo material. La tecnología, hermano, es un punto muy delicado. Isaías capítulo 33, verso 6. Ahí cerramos ese punto ya. Isaías 33, 6 dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Oiga, el temor de Jehová será tu tesoro. No la ciencia, no el mejor teléfono, no la mejor tecnología, no. El temor de Jehová será tu tesoro.
Ese es nuestro tesoro y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, nosotros, ese es nuestro tesoro, hermano. Ese es nuestro tesoro. He visto la tecnología destruir matrimonios. Yo lo he visto. He visto parejas destruirse, degrinarse la una a la otra, o el uno al otro, por cuestión de Facebook o cosas así. He visto las separaciones no de uno, quizás de 2, 3 matrimonios, a raíz de la tecnología, porque esto está dañando la integridad de la iglesia, está dañando la fe de la iglesia, se está metiendo de una forma bien tremenda, hermano. Lo dejamos ya. Me robaron 10 minutos, me lo voy a robar yo. Amén. Aleluya. Dando. Pues sí, porque ya estoy aquí, que ya siento la presión por todos lados. Pero bueno. Gloria a Dios. Vámonos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Vamos a sacarle gallos a Moisés. Éxodo capítulo 3. Punto número 6, la autoestima. Lo más vil y despreciado del mundo buscó Dios para hacer grandes cosas. Usted que está sentado en esa silla, ¿sabe cuánto vale? La sangre de Cristo. Eso valemos nosotros los hijos de Dios. Por lo tanto, no tenemos que vituperar la sangre de Cristo, porque hay de aquel que vitupera la sangre de Cristo. ¿Ah? Eso valemos nosotros. Y si de lo más vil del mundo, Dios nos entresacó a nosotros. En el pasaje que leí el hermano pastor dice que del lodo cenagoso. ¿Sabe qué es el lodo cenagoso? Es algo muy podrido que está bajo la tierra. Hediondo, como no tiene una idea. De ahí nos sacó Dios a nosotros. Y todos los lodosos, tierrosos, chelosos y polvosos comenzó a limpiarnos. Y fue transformándonos. Y nos fue pasando por el oro como el horno. Y nos ha sacado como el oro refulgente a nosotros. Y ahora nosotros, ¿quiénes somos para ser malagradecidos con Dios? Al contrario, más agradecidos debemos de estar con Dios, porque ahora nosotros no somos ni la sombra de lo que éramos antes. Ahora nosotros, Dios nos ha comprado con su sangre bendita del Cristo de la gloria y nos ha constituido como reyes y sacerdotes de su pueblo. Levante su autoestima, no tenga miedo. Dios ha dado una autoestima a nosotros. Ojo con la autoestima, porque la autoestima es la imagen de sí mismo y eso bloquea la fe. Se lo digo yo. Pararse en este lugar a estar predicando la palabra de Dios no es nada fácil. Y hay que pararse y verse uno en el espejo y darse ánimo uno solo. Darse garabato uno solo. Dale, vos podés, cara de león. Levante su autoestima. Levante su autoestima. Ya vamos a terminar, hermano. Hermano. Ya vamos a terminar. Por favor, discúlpenme. Sí, hombre, es que a mí me gusta predicar, pero que pongan un poquito de atención, ¿verdad? Sí, hombre, ya nos vamos a ir. Tranquilo. Yo también tengo hambre y tengo sueño. La autoestima. ¿Sabe cuando Samuel iba a ungir a rey de Israel? Iba Eliab. Y dijo Samuel, este es el ungido de Jehová. Y Dios le dijo, no, Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre ve lo que está encima. Yo miro el corazón del hombre. Y lo que Dios vio en nosotros para estar aquí fue nuestro corazón. Por eso Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Éxodo capítulo 3, verso 11. Moisés le dice a Dios. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Dios le estaba hablando claramente, pero Moisés se estaba degradando. Moisés mismo estaba manejando su autoestima en contra y le decía: ¿y quién soy yo?
¿Y quién es usted? ¿Y quién soy yo? Hijos de Dios. 7. La ignorancia. Siempre en Éxodo capítulo 3, pasemos al verso 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Qué es eso? Ignorancia. O sea, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y cómo se adquiere conocimiento? Con la tecnología. Leyendo la palabra de Dios, escudriñando las escrituras, dándole importancia a las cosas de Dios. ¿Sabe? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Número 8. La duda. Avancemos en Éxodo capítulo 4. Siempre ahí. Vámonos al versículo 1. Estas cosas, hermanos, nos separan de Dios. Acuérdense que el que duda es como la onda del mar, que va y viene y que no tiene sentido. La duda, hermano, eso atormenta a nosotros, nos daña, nos hace dudar. Les pongo un ejemplo práctico. En Hechos capítulo número 12. Sí, Hechos capítulo 12. Pedro estaba preso. Estaba con 2 guaruras, uno a cada lado. Estaba amarrado con cadenas. Y estaba un grupo de hermanos, muchos hermanos, dice el libro, en el libro de Hechos 12. Muchos hermanos estaban orando porque Pedro fuera libertado. Y Pedro estaba dormido. Y llegó el ángel y tocó a Pedro. Pedrito, Pedro, despertate. No, es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pedro no se despertaba. Este estaba dormido. Pedro, desperta. Y se despierta Pedro todo azorado. Y se le caen las cadenas. Y los guaruras no lo vieron cuando se levantó. Pasa la primera guardia, pasa la segunda guardia y se da cuenta que no era un sueño. Se pone de pie, vuelve a ver, estoy libre, dice, y sale corriendo para donde sus hermanos que estaban orando a la casa ya de María, la hermana de Juan, y llega a la casa y sale Rode, y Rode escucha que estaba aquel ahí a la puerta y se parece a la voz de Pedro, se parece, no, si es que es Pedro, y comienza Rode y sale corriendo a decirle a los hermanos que estaban orando: ahí está Pedro. Que esta loca mujer le dijo si Pedro está preso. La duda es criminal. Ábranme, decía Pedro, ábranme que quiero entrar. Y abren la puerta, Pedro entra y todos se quedaron atónitos a ver a Pedro que estaba libre. Pero la duda, ¿por qué estaban orando? Porque Pedro saliera. Pedro salió y estaban en las dudas. Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz. Porque ni oirán mi voz porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Dudando. Uno de los grandes, hermano. Por lo tanto, nosotros tenemos que pararnos firmes y no dudar de que Dios tiene el control de todas las cosas. Vámonos al versículo 10, la incapacidad. La incapacidad. Entonces dijo Moisés a Jehová, Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La misma excusa que puso Moisés puso Jeremías. A excepción de Isaías, que Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. La incapacidad, hermano, no nos puede detener. No podemos decir: es que yo no puedo. Todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Etapas críticas, todas las pasamos, todas las vivimos. Pero la incapacidad muestra en nosotros una debilidad, y en esa debilidad Dios perfecciona su poder. Número 10, porque dije 10 minutos más y ya solo faltan 2. El temor al fracaso. Número 10, el temor al fracaso. Éxodo capítulo 4, siempre versículo número 13. Vamos con Moisés.
Y él dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Tenía miedo al fracaso, tenía miedo a la burla, tenía miedo a que va a decir la gente. ¿Sabe? Le voy a decir algo así muy en confianza. Yo he aprendido que no me importa lo que la gente diga. He llegado al punto que a mí me hartan revés y derecho. Me importa un comino. Y que sigan dándole. Que me coman y que me escupan. Y como quieran hacer, que hagan. Yo mi comunión la tengo con el Cristo de la gloria. Así que no tenga miedo al fracaso. No tenga miedo al que dirán. No tenga miedo a la murmuración o a la oposición de la gente. Si Dios lo ha puesto, hágalo, porque Dios lo va a respaldar. Si Dios lo llamó, si Dios lo ungió, Dios lo va a respaldar, porque Dios es veraz. Y sea hombre, todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Y Dios va a respaldar su palabra. Dios va a respaldar a sus hijos. Dios va a respaldar su gracia y su misericordia. Tenga fe en eso. Segunda de Corintios dice 4:9 que nosotros podemos estar derribados, pero nunca vamos a estar destruidos. 10, si le dice que le iba a agregar un 11, se lo voy a agregar. Ojo con las amistades. Las amistades, las malas conversaciones, dice Pablo a los Corintios, corrompen las buenas costumbres. Elija sus amistades con sabiduría. Hay amistades que son envidiosas de su posición. Hay amistades que le acechan, sobre todo las jóvenes o los jóvenes. Elijan bien a sus amigos. Elíjanlos bien. Que Dios les lleve, pero a un conocimiento pleno con quien se han juntado. No sea que se lo lleve a la perdición. ¿Y qué vas a ir a hacer a la iglesia? O mejor ven y juguemos pelota. Cuidado. Cuidado. No, hombre, mira, si yo ya tuve relaciones sexuales y tengo 16 años. Hombre, ¿cuántos tenés vos? 17. No, fregué. Hombre, ya tengo que decir un bicho ahí en la iglesia, ya vas a ver. Cuidado. Cuidado. Elija las amistades. Si oye feo y fuerte. Yo aquí las cosas las digo como las mandan de arriba. Solo se las paso por fax. ¿Ya? Así que a usted le resta si la recibe. Yo sí la recibo. Todo esto yo lo recibo porque el más torcido soy yo. El que más necesita de esto soy yo. Así que usted reciba ahí la parte que le corresponde y sepa elegir. Sepa elegir. ¿Ya? Sepa elegir las amistades. Así que son 11 y podríamos seguir porque también hay más cosas que están estorbando, están dañando la fe de la iglesia. Y yo sé que hay muchos milagros, preciosos milagros, gloria a Dios. Bendito sea Dios por esos milagros. El milagro más grande que nosotros hemos recibido, los que hemos creído en Cristo, es el milagro de la salvación. Eso no se compara con nada. Mutilados como estemos, somos salvos. Y eso vale la pena en Cristo. Y los milagros tienen que perdurar en nosotros. Pero la comunión con Dios, la relación con Dios debe permanecer. Cuando vengamos a la iglesia, vengamos a buscar de Dios para que nuestra fe sea movida, sea removida a través de la gracia y la misericordia de Dios. Vayamos aprendiendo y creciendo en la gracia de Dios, creciendo en la gracia de Dios, creciendo en la misericordia de Dios. Los procesos de la vida no son nada fáciles, yo lo sé, los he vivido, pero he aprendido que si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Por lo tanto, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pasos para desarrollar la fe, solo se los leo, no se los explico porque ya sentí una presencia aquí atrás. Escuchar, oír la palabra de Dios, ser obediente a la palabra de Dios, confiar en la misericordia de Dios, esforzarnos en la gracia de Dios y tener humildad para recibir la presencia de Dios. Nos ponemos en pie, por favor. Vamos a orarle al Señor para que Él nos honre siempre con su presencia. Bendito Dios por su palabra. Al amigo que está en este lugar, déjame decirte, Cristo fue a la cruz por ti, como lo hizo también por mí. La diferencia entre tú y nosotros es que nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y esta hermosa noche tienes la oportunidad de entregar tu vida a Cristo. Él está a la puerta y está llamando. Ven a Él, no tengas miedo. No pienses en lo que vas a dejar, piensa en lo que vas a ganar.
Cristo te está llamando. Entregó su vida por amor a ti. Derramó hasta la última gota de su sangre por amor a cada uno de nosotros. Si hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, le invito a que pase al frente, sin miedo, porque el reino de los cielos se ha acercado y los violentos, los valientes lo arrebatan. Ven a Él, que Él tiene para ti salvación y vida eterna. Eso es lo más importante. En el estado que te encuentres y en ese has sido llamado, en ese quédate, porque el Dios de paz se encargará de transformar tu vida, tu corazón, tu proceso. Simplemente deja que Él obre, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es Señor y lo confesares con tu boca, entonces serás salvo. Porque no somos engendrados ni por voluntad de carne ni por voluntad de sangre, sino por la voluntad del Espíritu de Dios. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso insistimos por tu preciosa alma y oramos todo, buen Dios y Padre. Exaltamos tu nombre. Te damos gloria, honra, honor y alabanza a ti, porque solo tú la mereces, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu palabra enviada a nuestras vidas. Gracias por transformar nuestros corazones y por este precioso culto que culmina en bendición, en los testimonios y prodigios que tú has hecho en este lugar. Pero Padre, rogamos que toques el corazón del amigo que está en este lugar, de la amiga que está atribulada en este lugar. Rogamos para que rompas cadenas y ataduras y puedas ser libres. Venga aquel que quiera entregarle su vida a Cristo, o aquel que quiera reconciliarse con el Señor. Venga a Él. No tenga miedo. Dios le está esperando con los brazos abiertos. Aún hay espacio al pie de la cruz. El propósito de estos cultos es que la iglesia sea edificada, pero que también las almas vengan al conocimiento de la verdad. Que todo aquello que bloquea y estorba en la fe sea quitado, y que la gracia de Dios sea derramada en cada uno de nosotros, en nuestros hogares y en nuestra familia. Insistimos porque tu vida es preciosa, tu alma es preciosa. Ven, Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te ama y te amó antes que tú le amases a Él. Bendito Dios por un alma más que viene a los pies de Cristo. Venga, acérquese. Si insistimos tanto es porque su vida es preciosa. Si insistimos tanto es porque Cristo fue desfigurado, su parecer del parecer de los hombres. Sus barbas fueron arrancadas, su costado fue traspasado, sus pies y sus manos fueron traspasados. ¿Sabe por qué fue todo eso? Porque Él quería darnos a nosotros salvación y vida eterna. Nosotros que valemos la sangre de Cristo, no vituperemos la sangre de Cristo. Venimos a la iglesia a recibir la presencia de Dios, recibamos la presencia de Dios. Has venido a este lugar sin Cristo, no te vayas sin Él. Insisto, estoy cerrando este llamado y lo hago por última vez. Si quieres entregarle tu vida a Cristo o quieres reconciliarte con el Señor, ármate de valor, no importa la condición en que estés. Él te está esperando con los brazos abiertos. Gracias, Señor. Gracias por lo maravilloso que tú eres, por tantas cosas que tenemos que agradecerte, oh Dios. Gracias por tu presencia, por tu respaldo, por tu grandeza, oh Dios eterno. Gracias por estas almas, Señor, que hoy entregan tu vida a ti, Cristo de la gloria. Gracias por estos jóvenes esforzados y valientes que tú unges con la gracia de tu Espíritu Santo. Gracias por la vida de ellos. Pido por favor repitan después de mí esta oración de fe. Repitan después de mí: Señor Jesucristo, yo te entrego hoy mi vida. Reconozco que soy pecador, pero ahora me declaro hijo tuyo. Y ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por la salvación que hoy me has dado. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por estos dos jóvenes valientes. Gracias por la vida de ellos. Bendíceles, úngeles en el poder y la gracia de tu Espíritu Santo, que sean guardados y protegidos y que tu presencia les guarde. Ponga vallado de ángeles alrededor de cada uno de ellos, Señor, y que crezcan en tu gracia, en conocimiento, en virtud, en sabiduría, y que tu presencia les guarde en todo tiempo. Haz de ellos hombres de renombre que prediquen tu palabra, hombres esforzados y valientes que no vuelvan atrás por nada. Señor,
bendiga sus vidas, bendiga esta iglesia, jardín de delicias, Señor eterno. Bendiga a tu pueblo, Padre. Cualquier enfermedad de la cual adolecen sea sanada ahora, porque tú haces prodigios y milagros. Si alguno está falto de fe o de sabiduría, pídale a Dios, porque Él la dará sobreabundantemente. Gracias, Señor, por un alma más que viene a tus pies. Espíritu de Dios, tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en este lugar. Solamente cree que tenemos un Dios que hace lo imposible posible. Tenemos un Dios que se mueve en la gracia y en la misericordia. Un Dios que es fiel para perdonar nuestros pecados y nuestras iniquidades. Gracias te doy, Señor, por un alma más que viene a tus pies. Bendiga la vida de esta joven, Señor. Llénale de tu gracia, llénale de tu bendición. Que la llenura de tu Espíritu Santo sea sobre ella. Que tu presencia la guarde en todo momento. Señor, que tu poder y tu gloria se manifiesten. Esta iglesia es tuya, Señor. Es la niña de tus ojos, la que has comprado con tu bendita sangre, oh Cristo de la gloria. Derrama, Señor, tu presencia. Derrama siempre tu gloria en cada culto. Ministra cada vida. Padre, aquella madre que ora por la rebeldía de su hijo, transforma su corazón para que vuelva a tus caminos. Señor eterno, aquella esposa que ora por la conversión de su esposo, obra, Espíritu Santo. Obra, Señor, en aquella esposa que ora por la conversión de su esposo. Obra, Espíritu de Dios, haz prodigios y milagros. Señor, mi Dios, manifiesta tu gloria. Aquellos hijos que oran por la conversión de sus padres porque están bajo la promesa. Porque el cuerpo de Cristo tiene que ser formado por células, oh Dios. Y estamos esperando el momento de nuestra redención, el momento de nuestra salvación. Bendiga esta iglesia. Bendiga la vida material, la vida espiritual e intelectual, la vida física y emocional de esta iglesia, Señor. De cada miembro de esta iglesia sea bendita, Señor eterno. Que tu bendición y tu gracia les cubra. Que sea bendita la canasta básica, la salud, el trabajo de nuestras manos. Que nuestra salida y nuestra entrada sea guardada. Que tu ángel, Señor, haga vallado alrededor nuestro. Que tu presencia esté en nuestros hogares y en nuestra vida, Padre. Y que reconozcamos que hemos sido apartados y escogidos para ti. Y que somos un especial tesoro para ti, oh Dios nuestro. Que no, Señor, invaluemos el pacto. Que no volvamos atrás del llamamiento santo. Que no nos alejemos de tu presencia. Que nada impida, Señor, que nosotros entremos al lugar santísimo a buscar tu gloria, oh Dios. Trae ánimo a tu pueblo, trae ánimo a tu iglesia. Y ayúdanos siempre, Señor eterno. Da fuerzas al que está cansado, al débil, auméntale la fuerza, al atribulado haz libre, al enfermo sano, al caído restaura. Dios, obra en los vientres estériles para que puedan dar fruto. Y las hermanas que han concebido y están embarazadas, obra en la formación de esos fetos. Y el momento del alumbramiento, Señor, sea de bendición. Obra, Señor, obra en cada petición íntima del corazón de tu pueblo. Obra sanando, restaurando vida. Padre, declaramos, Señor, que los vientres estériles, Señor, las matrices estériles, hoy conciben y dan frutos, Señor eterno, porque tú eres Dios poderoso que hace lo imposible posible. Sea bendito tu nombre. Sea bendito tu nombre por los siglos de los siglos y por toda la eternidad, porque tuya es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos y por la eternidad. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo declaramos ahora, Señor eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.